Después de ver a niños y niñas durante casi 2 años llevando mascarilla, quizá ya sea momento de pensar en sus efectos, ¿nos parece? Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, buenas. Soy Alex Letosa, ya sabéis, bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto de Educatul. Ya sabéis que es el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y es que no nos cansaremos de decirlo. Caminemos quietos. Vamos a avanzar, vamos a caminar, pero también nos vamos a detener cada vez que deseemos disfrutar del presente. Y estamos de nuevo a martes, son otra vez las 5 de la mañana y ya sabes que como depende de cuando me escuches, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos nuevamente al podcast. Como sabéis, el podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha investigado poquito y que se ha hablado muy poco, y es cómo afecta la mascarilla a los niños y a las niñas, porque ahora que nos estamos acercando ya a los casi 2 años desde que se les obligó a llevarla, pues pensamos que es hora de reflexionar. Y he podido estar buscando diferentes estudios y análisis, que os puedo decir que no son muchos, sobre los efectos que puede tener en niños y en niñas. Y bueno, vamos a analizar este aspecto y también me gustaría comentar una película que he visto últimamente y que está causando mucha sensación, que es No mires arriba, Don't Look Up, de Jennifer Lawrence y de Leonardo DiCaprio. La comentaremos a las acaballas del podcast. Y bueno, también me gustaría comentaros en un día como hoy, un día tan señalado como hoy, poderos comentar una novedad para las personas más cercanas a nosotros, y simplemente lo digo con un detalle muy pequeñito. Donde comen 3, comen 4. Así que se nos viene faena en casa. A buen entendedor, buenas palabras bastan. Pocas palabras bastan. Y seguimos en el podcast de Educatul. Anunciar que aquest any el premi de la 4ª edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Letosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Letosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Letosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Letosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOC.
Y vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, que es cómo afectan las mascarillas a los niños y a las niñas. Y para empezar a hablar sobre ello, vamos a empezar posicionándonos y entendiendo que es algo que ha venido muy de nuevo para nuestra sociedad, es algo que no estábamos nada acostumbrados y acostumbradas. Y en otras sociedades, en otras culturas, como la oriental, están muchísimo más acostumbrados a llevar mascarilla, ya sea para protegerse de la polución o sea para protegerse de virus estacionales como puede ser la gripe. En cambio, para nosotros ha sido una novedad y nos ha descompuesto totalmente. Y he podido buscar y encontrar bastantes estudios. Ya os digo que tampoco es que sean muchísimos, la verdad es que son bastantes casos, pero he encontrado algunos que nos hablan sobre el efecto de las mascarillas en niños y en niñas. Y es que las mascarillas, en principio no dejan buena impresión. El hecho de tener que taparte la mitad de tu rostro cuando sabemos que es algo tan importante para nuestra expresión emocional, pues no es algo que sea de buen trago. Y en Hong Kong, pues hay un equipo que estudió los efectos que producía el uso de la mascarilla en la relación entre el médico y el paciente. Fijaos que los pacientes calificaron que su médico era menos empático. Así que aquí podemos volver a ver que la actitud que adoptamos ante una persona que lleva la boca tapada, pues nos condiciona. Por ejemplo, las personas valoran a las personas con mascarilla como más frías. Pero si llevan bufandas, por ejemplo, las percibían como más cálidas. Bueno, este resultado pues seguramente esté relacionado con el hecho de que mucha gente sigue imaginando a los médicos, sobre todo a los cirujanos, como personas distantes y medios emocionales. Y que las mascarillas se confeccionan ahora, muchas personas pues tienen muchas más probabilidades de que se perciban como frías. Así que el efecto que prioritariamente podemos pensar que tiene llevar la mascarilla en los niños es que debemos pensar que los niños, por ejemplo, de primaria, de los 6 a los 12 años, reconocen las emociones de la misma manera que los adultos. En los más pequeños, ver cuerpos y caras que de alguna manera tienen un aspecto diferente resulta algo poco habitual y les genera estrés. Bueno, por ese motivo muchos bebés lloran la primera vez que ven a alguien con barba, por ejemplo, o si de golpe desaparecen la nariz, la boca y la barbilla, pues les va a afectar directamente. Quizá por eso, pues entre otras cosas, como veremos, también se recomendaba que los niños pequeños no tuvieran que usar mascarilla, pero evidentemente les ha afectado que las otras personas lo pueden llevar. ¿Y qué pueden hacer los padres y las madres al respecto? Pues poquito a poco, como hemos hecho, familiarizar a los hijos con la mascarilla de forma divertida, jugando, que la sostengan frente a su cara, que se puedan acostumbrar a verla, sobre todo los niños pequeños que aprenden muy rápido y que se acostumbrarán rápidamente. También es verdad que los niños son muy plásticos y se habitúan muy fácilmente a esta situación. Es diferente para otras personas que tengan problemas, por ejemplo, de audición, que tienen que necesitar la lectura de labios, por ejemplo, que han tenido un gran problema. Pero vamos a situarnos en el caso de los niños, porque en el caso de los niños tenemos que ver qué ocurre, por ejemplo, con la adquisición o el aprendizaje de la expresión emocional. Sabemos que la nariz, la boca, la tonicidad facial, pues tienen mucha relación con la interpretación y con la expresión emocional. Y esto ha podido perjudicar de alguna manera. Pero ¿en qué grado ha podido perjudicar? Veremos en un estudio que nos detalla precisamente esto. ¿En qué dato puede, o en qué cantidad puede afectar a la adquisición y al desarrollo de la expresión emocional y de su percepción? Y las mascarillas, por otro lado, ¿podemos pensar que pueden mejorar las interacciones sociales? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Hay muchas y muchos adolescentes que se sienten protegidos detrás de la mascarilla y que se sienten seguros, porque aquí vamos a tener otro problema, que es en el momento, esperemos que lo antes posible, que acabe esta pandemia y que podamos ir por la calle ya sin mascarilla, vamos a tener problemas porque vamos a tener que hacer un proceso de desenmascarillarnos, qué difícil decir, desenmascarillarnos, quitarnos la mascarilla, vamos, para poder salir de esa protección interior. Y es que hay muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, incluso muchas personas adultas
que se sienten seguras detrás de la mascarilla. Y en el momento que tengamos que quitar la mascarilla va a ser un proceso bastante difícil. En este sentido, veremos que tenemos un primer estudio que hizo un análisis de qué efecto tenía el uso de las mascarillas en niños. Y vamos con este estudio en la Universidad de Witten-Herdecke, en Alemania, donde se creó un registro donde padres, médicos, pedagogos y otras personas podían ingresar y registrar sus observaciones. El 20 de octubre de 2020 se pidió a 363 médicos que realizaran entradas para que los padres y profesores estuvieran al tanto de la información que se colocaba de manera continua. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues que el registro, después de unos meses, había sido utilizado por 20.353 personas y en la publicación se informan de los resultados de los padres, quienes ingresaron registros sobre un total de 25.930 niños. El tiempo medio de uso de la mascarilla de los niños durante este estudio fue de 270 minutos por día. Las dificultades que causaba el uso de la mascarilla fueron informadas por el 68% de los padres. Y los padres informaron de estos datos perjudiciales que observaron. Fijaos que estamos hablando de la percepción de los padres que contestaron el cuestionario. Y estos incluían en un 60% la aparición de irritabilidad, en un 53% dolor de cabeza, en un 50% dificultad para concentrarse, en un 49% menor felicidad, en un 44% una negación para ir a la escuela, mostraban ganas de no ir a la escuela, en un 42% malestar, en un 38% problemas de aprendizaje y en un 37% somnolencia o fatiga. Fijaos que estamos hablando de las percepciones de los padres y este estudio ha tenido alguna crítica, como por ejemplo en la página web de Neutral, que criticaban el estudio. Su afirmación para mí es demasiado contundente, diciendo no, un estudio en Alemania no ha demostrado que las mascarillas causen efectos adversos en niños, pero lo que estamos hablando no es que diga que causan efectos adversos en niños, sino que los padres identifican que han observado que desde que llevan mascarilla tiene esos efectos negativos. Estamos hablando de la percepción de los padres. También se ha criticado que el cuestionario era un cuestionario abierto y que cualquier persona con el enlace podría haber podido contestar de manera anónima. Evidentemente eso es un sesgo importante, empírico, pero es un estudio que hemos podido encontrar. Y yo me pregunto, ¿por qué no hay más estudios? ¿Por qué no podemos encontrar más estudios al respecto? Aquí falta muchísima información. Sí que podemos dar una consecuencia evidente, y es que los niños, que cuando he podido hablar con maestros y con maestras, desde aquí también quiero dar las gracias a todas las personas que me habéis enviado vuestras opiniones y vuestras impresiones por la mensajería de tanto de Instagram como Twitter o Facebook o incluso por WhatsApp, para daros las gracias por vuestras aportaciones, porque es verdad que la mayoría de los niños y niñas han estado la totalidad del horario académico con mascarilla, excepto los más pequeñitos, que ya veremos por qué. Y esto, pues queramos o no, existan estudios o no, tiene que tener una consecuencia. Primero, porque para el aprendizaje de la expresión emocional es prioritario poder ver toda la expresión facial. Es cierto, es verdad,
que no es lo único que necesitamos para interpretar la emoción que nos está transmitiendo la otra persona. Tenemos la expresión de los ojos, la expresión de las cejas, pero nos falta la nariz y la boca, que es un complemento muy importante. Luego tenemos otros aspectos de conducta no verbal, como es el tono de voz, el volumen de voz, la expresión corporal, la posición del cuerpo, de los hombros, de los brazos, de las manos, la expresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos estamos perdiendo una parte importante de la expresión emocional y necesitamos también algo más para poder captar esa emoción. Sobre el uso de la mascarilla en niños, sabemos ya muchísimas cosas porque hay recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y es que, como sabemos, el coronavirus pues, ha modificado totalmente nuestro estilo de vida de forma importante. Nos hemos acostumbrado ya y hemos integrado en nuestra vida el uso regular de la mascarilla, y si para nosotros los adultos se nos hace pesado, para muchos niños se han habituado y se hace un imprescindible. Por eso decía anteriormente que es importante que tengamos en cuenta que a la hora de retirar las mascarillas vamos a tener problemas y vamos a tener que seguir unos consejos y unas orientaciones para poderlo hacer de manera gradual. Esperemos que llegue lo antes posible. Pero así como los adultos las detestamos, los niños y los adolescentes se han acostumbrado. Así que tenemos que pensar así que para los adultos ha sido sencillo entender este proceso, para los niños es diferente y ahora que se han habituado pues va a ser muchísimo más difícil poder retirar. ¿A partir de qué edad pueden utilizar mascarilla los niños? Pues ya dijimos que ya hemos observado durante estos años que lo más recomendable era que la empezaran a utilizar a partir de los 2-3 años, pero en las escuelas, en educación infantil, se ha intentado obviar. Y es que los efectos negativos de usar mascarilla en niños a priori, pues podría ser que los niños muy pequeños a nivel médico pueden tener riesgo de asfixia. Por eso se recomienda empezar a utilizarla a mayores de 2 años y no antes. Otro factor de riesgo para el uso de mascarilla en niños pequeños es que tienden a tocarse la cara y a llevarse las manos a la boca. Ya pensamos que de los 0 a los 2 años están en la fase sensoriomotriz y también se llevan todo a la boca para ver y descubrir texturas. Eso es un peligro porque se pueden meter la mascarilla dentro de la boca, ya tienen la mascarilla dentro de la boca, tienen menos control sobre su motricidad y podemos tener un peligro claro de que la mascarilla pierda su sentido. Aparte del riesgo de asfixia, también es que pierda el sentido de que es no contaminar. Si la tocan con la mano, la giran, la traen, la quitan, pues es evidente que no van a poder utilizarla de manera adecuada. Y tampoco podemos obviar que los niños, como se encuentran en pleno desarrollo y que utilizar la mascarilla de manera frecuente en etapas tempranas pues puede afectar de manera muy importante a su interacción social y emocional, porque es la expresión de la cara lo que primero captan e interiorizan los niños más pequeños. Y si nos perdemos la nariz y la boca, pues aquí tenemos un daño añadido. Si analizamos que un niño de 2 años ahora mismo ha visto a muchos adultos constantemente con mascarillas, pues será bastante evidente suponer que va a haber un déficit en la captación de la expresión emocional. A no ser que hayan sido niños pues, que hayan vivido en un entorno muy cercano, en el que la diversidad de expresiones emocionales que hayan podido percibir hayan sido diferentes. Y también hay muchos niños, que me lo habéis comentado también por vía mensajería, que tienen la piel muy sensible, evidentemente los bebés y los niños pequeñitos todavía más, pero que han tenido problemas después de llevar 7, 8, 9 horas la mascarilla en la cara, han tenido problemas dermatológicos, problemas de irritación de piel, sobre todo detrás de las orejas y en otras partes de la cara, y esto sí que se ha registrado en más de un caso. Por eso, para los niños es importante que la mascarilla la pudieran utilizar más adelante, en edades a partir de 4 y 5 años. Pero es evidente que la afectación que van a tener los más pequeñitos antes pues va a ser importante.
Aún así, existen estudios que dicen que los niños pequeños podrían leer tus emociones incluso cuando usas mascarilla, según un estudio. Y es curioso porque este estudio, que se ha publicado y lo ha difundido la CNN, es que los niños pequeños pues a menudo pueden decir cómo se sienten las personas, incluso si esa persona usa una mascarilla. Y este estudio, que ha sido recientemente publicado, pues lo demuestra, ya que había mucha preocupación. Precisamente el título de este podcast, de que las mascarillas que se utilizan en la escuela durante la pandemia pues pudieran afectar al desarrollo de los niños más pequeños, pues en esta investigación que se publicó en una revista científica JAMA Pediatrics, sugiere que los niños pues reconocen las emociones también como podrían hacerlo sin mascarilla. Recordad que ya os comentaba que existen muchísimos más estímulos en el que los niños pueden interpretar y captar las emociones. Para este estudio que os digo, investigadores del Hospital Universitario de Lausanne en Suiza mostraron 90 imágenes al azar a casi 300 niños de 3 a 6 años. Y es que las fotos mostraban actores que expresaban alegría, enojo o tristeza, y en mitad de las imágenes los actores llevaban tapabocas, llevaban mascarilla. Así que se les pidió que nombraran la emoción, que señalaran una tarjeta, que mostrara emoticonos con esas emociones y que le dijeran al investigador que no sabían la respuesta o que querían abandonar el experimento. Los niños respondieron correctamente la mayoría de respuestas y pudieron relacionar las emociones con la imagen de la tarjeta a un ritmo casi idéntico, tanto si la figura llevaba una mascarilla como si no la llevaba. Los niños que describieron la emoción correcta, más del 70% de veces cuando el actor no tenía mascarilla, y acertó más del 67% de veces cuando la figura utilizó mascarilla. Y un dato curioso, cuando más mayores eran los niños, más respuestas acertaban. Así que podemos ver que las mascarillas faciales reales representadas en imágenes se asociaron significativamente con el reconocimiento de emociones en niños de preescolar, sanos evidentemente, aunque las diferencias eran muy pequeñas y no significativas. Y aquí podemos ver en este estudio estos datos curiosos, que los niños pequeños podrían leer tus emociones incluso cuando utilizas mascarilla. Y entonces, ¿a qué grado podemos estar refiriéndonos cuando decimos que los niños y las niñas pueden estar afectados por el uso de la mascarilla? Pues la conclusión es que necesitamos muchos más estudios, pero la evidencia es que sí que hay una afectación, tanto en la captación y la expresión de las emociones, como también en aspectos psicológicos, porque es que sabemos ya que durante los últimos años, en los últimos 2 años y sobre todo sobre el último año, encontramos que niños y niñas y adolescentes con problemas de salud mental se han disparado y que los servicios públicos no tienen recursos para atenderlos a todos a tiempo. Existen enormes listas de espera ahora mismo de hasta 2 meses, según publica el diario.es en el artículo que publican el 25 de diciembre de 2021, listas de espera de hasta 2 meses para una primera cita en algunas comunidades, y acaban llegando en los casos más graves a urgencias por no tener la atención inicial, y algunos especialistas pues creen que todavía no hemos tocado techo. Yo me incluyo entre ellos, porque las consecuencias de la pandemia con el paso de los meses lo vamos a ir viendo y lo vamos a poder ir descubriendo, desgraciadamente. Así que vemos que tendrá una relación directa la pandemia y la situación de coronavirus con lo que hemos podido vivir en confinamiento y con lo que hemos podido vivir también a nivel de dificultades de las relaciones sociales, y este tema que yo creo que es clave para la investigación y que nos tenemos que proyectar en el futuro, no tanto analizar lo que ha pasado, sino centrarnos más en lo que tenemos que analizar que va a venir, y es qué va a pasar una vez acabe la pandemia
y deseamos que sea lo antes posible, pero también cómo vamos a desenmascarillarnos. Mira, ahora me ha salido bien. Y es que tenemos que pensar, ya hablando de los adolescentes, hemos hablado de la infancia, hemos hablado de la primera infancia y de la niñez, y es que los adolescentes también tenemos que pensar que se proyectan a cortísimos plazos de tiempo, viven mucho el presente, y por eso el confinamiento y las restricciones han tenido un impacto muy grande sobre ellos y sobre ellas. También tenemos que pensar que lo mismo va a suceder cuando retiremos las mascarillas. Con el virus se han sentido muy mal, se han sentido cómo se ha minado mucho la autoestima, cómo se ha creado incertidumbre sobre el proyecto vital de cada uno de ellos. Esto produce angustia y les hace entrar en una espiral que acaba haciendo aflorar este tipo de trastornos como la ansiedad, el estrés, la depresión, problemas de autoestima y que de alguna manera tendremos que afrontar ya en el presente, pero mucho más en el futuro a la hora de tener que quitar las mascarillas. Y para acabar con el tema de las mascarillas, me gustaría leer una pequeña cita de la vicedecana de Asuntos Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Humboldt en Berlín, que es Úrsula Hess. Y es que la doctora Hess ha analizado también el uso de la mascarilla, las consecuencias que tiene, y me quedo con esta frase. A menudo sonreír ayuda a relajar la situación, pero la mascarilla dificulta reconocer una sonrisa. No hacen falta más estudios. Y otro punto a favor es que ya sabemos que una cosa es reconocer las emociones, otra es sentirlas. Cuando vemos a una persona que ríe, nuestras neuronas espejo se encargan de que nosotros también riamos, al menos por dentro. Y si estamos de mal humor, pues esa reacción suele hacernos sentir mejor. ¿Funcionará también con la mascarilla? Yo creo que no funciona de la misma manera. Los diferentes investigadores lo llaman mimetismo social, y es que con esto se refieren a que las personas tienden a imitar el comportamiento del interlocutor. Si cruzamos las piernas o apoyamos la barbilla sobre nuestra mano de modo pensativo, pues el otro suele hacer lo mismo. Pero ¿y con la mascarilla? ¿Sucedería lo mismo con la mascarilla? Y bueno, dejamos aquí el tema de la mascarilla porque veo que estamos llegando ya al final del podcast. Llegamos ya casi a la media hora de podcast y sí que no quería acabar sin referirme a una película que tiene mucha relación también con todo este tema pandémico, y es la película No mires arriba. El otro día la pude ver y es que es una película que es una crítica social brutal. Yo la defino como una crítica a la estupidez humana actual. Y es que, bueno, la actriz Jennifer Lawrence encarna a una estudiante de posgrado de astronomía, y su profesor, que es el doctor Randall Mindy, que es Leonardo DiCaprio, pues hacen un descubrimiento asombroso, y es que hay un cometa en órbita en el sistema solar. ¿Cuál es el problema? Pues que lleva rumbo de colisión directa con la Tierra. No os preocupéis, que no os estoy haciendo spoiler, es simplemente el inicio de qué va la película. A partir de aquí pues se desencadena varios problemas más, que para mí tiene un paralelismo muy claro con lo que estamos viviendo con el coronavirus. Hay personas que lo sitúan hacia una crítica hacia el negacionismo,
Y desde mi punto de vista, puede ser que sí, pero también creo que también hay una crítica brutal hacia la fe ciega al cientifismo que las autoridades nos plantean. Y es que pienso que estamos en un momento de debate en el que ni los mismos científicos tienen a ciencia cierta hacia dónde estamos yendo, y cualquier postura crítica hacia un lado o hacia el otro hace estallar las emociones, hace que las amígdalas de las personas se activen y que el debate sosegado y tranquilo sea muy difícil. Las personas tenemos tendencia a querer verificar nuestros postulados y a desmentir el del contrario, y así es muy difícil poder tener un debate tranquilo. Yo por mi cuenta lo intento hacer, intento buscar investigaciones científicas que dan información en un sentido o en otro. Y la verdad es que hay veces que tengo todo claro y otras veces no. Otras veces voy más hacia un lado y otras hacia el otro. Y es que pienso que el método científico ya es eso, ¿nos parece? Pues lo dicho, espero que veáis la película y si la veis, pues dejadme vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Hacia dónde va esa crítica social en este momento? ¿Hacia las personas que niegan o hacia las personas que afirman? ¿Hacia las instituciones públicas? ¿Hacia las grandes corporaciones? ¿Qué pensáis? Para mí sería muy interesante que me deis vuestra opinión. Pero bueno, también quería recordaros que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras, y que para participar pues puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, a @caminarquieto, o también puedes enviar un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626 con el +34 si nos contactas desde fuera del Estado español. Y aquí finaliza nuestro camino de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Ah, una cosa, quería recordarte. Algo he dicho al principio del podcast, que he dicho donde comen 3, comen 4. Os recuerdo una cosa. Hoy es 28 de diciembre. Inocente, un beso y un abrazo. Disfruta del camino. Os espero. Nos vemos en el podcast del martes siguiente. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com.